Muy bien, entonces vamos a calcular las derivas, pero para ello la norma nos menciona algo muy interesante, ¿no? Para determinar los desplazamientos laterales, vamos a abrir la norma 030. El capítulo 5 nos habla de unos requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. Y en el artículo 31 nos menciona que la determinación del desplazamiento laterales. Ahora, ¿cómo se van a dar esta determinación? Recordemos que el mismo programa ETAX nos bota unas derivas, ¿no? Si nosotros podemos calcular las derivas, podemos nosotros visualizar, por ejemplo, show tables. Bueno, voy a sacar esto de acá. En join, desplazamientos, y aquí puedo ver las derivas, los drift por piso, ¿no? Podemos visualizar los drift, incluso en el sismo, digamos, sismo dinámico, máximos, evidentemente, ¿no? En la dirección X. Nosotros podemos ver las derivas. Fíjense que aquí hay unas derivas que justamente el programa ya tiene de por sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la sugerencia de la norma, ¿no? Las derivas, los drift calculados, no son los mismos que se han hecho mediante el análisis lineal y estático, es decir, los resultados que vamos a obtener de TAX, sino que van a ser reducidos. Fíjense porque nosotros lo que necesitamos son solicitaciones inelásticas, por lo cual, en otras palabras, que para calcular la deriva, ¿no? La deriva se va a dar mediante esta condición. Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales, es decir, las derivas, se calculan multiplicando por, va a haber un factor, ¿no? De 0.75R, ¿no? Por R, esta es una multiplicación por R, a los resultados, fíjense muy bien, resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Es decir, en otras palabras, a esto lo vamos a multiplicar por el drift, ¿no? El drift en esa dirección. Entonces, al multiplicar nosotros, obviamente estamos aquí para estructuras regulares, ¿no? Al multiplicar los drift por 0.75 de R, estamos obteniendo resultados inelásticos, no derivas inelásticas, la cual nos va a servir para el análisis. Y que estas derivas no tienen que ser menor, ¿no? O igual, a lo mucho deben ser menores igual a la albañilería, ¿no? En otras palabras, al 0.005, ¿no? A este valor 0.05. Justamente acá abajo tengo la albañilería y la distorsión máxima va a ser de 0.05. Ahora, ¿qué pasa si la estructura es irregular? Como menciona la norma, para estructuras irregulares va a ser lo mismo. Se va a multiplicar por 0.85, ¿no? Y aquí ya va a ser 0.85R. Entonces, y se mantiene la misma condición. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya tenemos los drift, pero tenemos que multiplicarlo por un factor de reducción para transformar esos resultados a resultados inelásticos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos nosotros a extraer esa información de los drift. Para ello voy a borrar estos valores, ¿no? No me importan estos valores. Y aquí voy a tener algo muy importante, ¿no? Que para calcular la deriva inelástica, o bien va a ser de 0.75 o 0.85R. Para nuestro caso es una estructura regular, ¿no? Entonces aquí arriba, en la parte superior, tengo los factores, tanto para regular como para irregular. 75, como lo menciona la norma, y 0.85. Además, yo sé que en la dirección X el R es 3 y en la dirección Y también el R es 3. Entonces conozco, básicamente va a ser 0.75 como es regular por 3 y este valor lo voy a multiplicar por el drift que va a aparecer aquí, ¿no? Por aquí, tanto para todos los pisos. Entonces multiplicando por ese drift, entonces yo voy a obtener este primer valor de la deriva.
Y este valor obviamente no tiene que ser mayor a 5 sobre 1000, ¿no? O sea, en otra palabra, 5, 0.005. Bueno, aquí está multiplicado por 1000 para que a lo mucho aquí tiene que ser 5, ¿no? Para que se pueda entender un poco mejor, visualizar. Entonces, conociendo esto, vamos a extraer los valores de los drift. Y para ello, yo ya justamente estoy acá, ¿no? Estamos en el sismo dinámico. A ver, sí, sismo dinámico en X. Y voy a copiar los drift, porque esos son lo que nos importa, ¿no? Conocer. Voy a copiar los drift y lo voy a pegar. Y fíjense que estos valores no llegan ni siquiera ni a 1, ¿no? En la dirección X. Y evidentemente en la dirección X no llega tanto porque, si se dan cuenta, el sentido del lado mayor está en el lado X. Difícilmente se va a desplazar, ¿no? Va a existir una gran distorsión en esa dirección. Tiene que mover tremenda masa de edificio. Si quieren ver los labels, el punto donde está generándose ese drift, ¿no? Pueden copiarlo acá. Yo tengo labels y las coordenadas donde se van a generar esos drift. Ahora, de igual forma, nosotros estamos en el eje X, ¿no? Si quieren pueden copiar esta información también en el techo. En este caso, para nuestro modelo no es techo, sino story más aparece. ¿No? Story 1, story 3 y así. Vamos a verlo entonces para el sismo estático, ¿no? El sismo estático siempre nos da solicitaciones un poco mayores al sismo dinámico. En X, ¿no? Y fíjense que de igual forma los drift, vamos a copiarlo aquí para no perder el formato, tampoco llegan ni siquiera a 1, ¿no? Fíjense que sube en comparación del primero, 0.58, sube un poco, 72, 62, 65, 65, ¿no? 41, 49. Fíjense que no varía mucho. Obviamente aquí ya está multiplicado. Fíjense que la fórmula ya se ha tenido en cuenta, ¿no? Que cuando es regular coge este valor y se multiplica por el R en X. Y así para todos. Aquí también verificando, a ver, si cuando es regular 0.75 el R3. De igual forma pueden copiar si gustan los labels, la etiqueta, perdón, y en las coordenadas, ¿no? Luego vemos esta parte, ¿no? Vemos que está cumpliendo. En la dirección Y es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si por ahí supera la distorsión máxima, ¿no? Entonces lo que se va a tener que hacer es incrementar, rigidizar en un lado lo que es ya poniéndose una placa de concreto, incrementando el espesor del muro, con la finalidad de que no pueda haber mucho desplazamiento, ¿no? Entonces para la dirección Y tengo estos drift, sismo dinámico, y vemos que a lo mucho llega a 1, ¿no? 1.7, ya no llega ni a la mitad de 2.5. Entonces con esto nos estamos asegurando que no existe o no va a superar la distorsión que presenta las condiciones en la norma, ¿no? Fíjense que aquí también vamos a verificar si está tomando regular, ¿no? Y ahorita en la dirección Y. Y de igual forma vamos viendo, vamos copiando esto para compatibilizar, ¿no? Muy bien, ya tengo aquí aparte y vamos a copiar ahora los drift en la dirección Y, pero para el sismo estático, ¿no? Vamos a ver que es lo mismo, ¿no? Y a lo mucho llega a 2, 2, 2, 2. No llega ni al 50% de la distorsión permitida como mínimo en la norma, ¿no? Muy bien, entonces de esa forma yo puedo corroborar que no tengo problema para el control de las derivas. Ahora, ¿qué significa esto? Desplazamiento máximo, desplazamiento relativo. Son los desplazamientos que se van a dar entre los pisos, ¿no?
y es justamente lo que menciona la norma, que es para los planos, el proyecto estructural, ¿no? Debe contener, además de estas condiciones del sistema estructural, que se mencione que el sistema estructural que se mencione también los periodos fundamentales, los parámetros que se han utilizado, ¿no? La fuerza cortante evidentemente tiene que contener un plano, el desplazamiento máximo del último nivel. Fíjense que eso es lo que nos están preguntando, ¿no? El desplazamiento máximo del último nivel y el máximo desplazamiento relativo de entrepiso. Entonces, desplazamiento máximo del último nivel, ¿no? En este caso va a ser, para este caso, vamos a quitar estos colores. Muy bien, entonces ya está la fórmula aquí, ¿no? El desplazamiento máximo del último nivel se va a dar acá, ¿no? Estamos analizando en el sismo dinámico, que es de 0.62. Entonces, este valor es el que se va a copiar en los planos, el desplazamiento máximo. El desplazamiento máximo relativo es el máximo, pues no, obviamente entre ellos, que va a ser el 0.19. Y en la dirección Y, el máximo del último nivel va a ser 1.81 centímetros. Un centímetro, 1.8 centímetros de lo que se va a desplazar en el último nivel, mientras que el máximo relativo en este es 0.52, ¿no? Entonces estos valores son los que se ponen en los planos. Fíjense que esos valores hay que considerarlos para tenerlos en los planos, ¿no? Ahora, piso blando ya no hay, evidentemente, ¿no? No hay piso blando, tampoco torsión. Ahora, ¿cómo funciona esto? Básicamente lo mismo, ¿no? O sea, es solamente copiar información y pegar ya ¿no? Estamos piso 1, piso 2, hasta el piso 4. Vamos a mantener esto mismo, ¿no? Y aquí menciona también los valores que vamos a tener que copiar, ¿no? Aquí ya está configurado para identificar inmediatamente si es regular o irregular, ¿no? Si es irregular, cambia esto. Por ejemplo, vamos a ver si aquí es 1, ¿no? Va a salir irregular acá. Me está mencionando que existe piso blando. Pero ya las fórmulas nos menciona de que no hay, ¿no? Justamente vamos a copiar esto. Igual, vamos viendo para tengan en cuenta, ¿no? Los valores que se están considerando para esta oportunidad. A ver de dónde salen estos valores. Ya, entonces vamos primero para el piso blando, vamos viendo las rigideces, ¿no? Las rigideces que van a tener los pisos. Entonces, para ello nos vamos a Display, Show Tables, y aquí vamos a extraer de la estructura, ¿no? Esta información, tanto de las fuerzas por piso y por piso las rigideces. Primero vamos viendo lo que son las rigideces, ¿no? Los story stiffness. Entonces, aquí tenemos tanto para el eje sismo estático en X, ¿no? Porque el sismo estático es el que tiene mayor valores, en otra palabra, ¿no? Entonces vamos a copiar desde aquí, desde el share X. Ahí tienen ustedes que verificar, ¿no? Darse cuenta que efectivamente coincidan los valores. Fíjense que aquí empieza en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deben verificar hasta en los nombres, porque a veces cuando hay actualizaciones, según los programas, puede variar, ¿no? Agregarse otra columna más, 2, 4, 6. Y efectivamente, con la seguridad, ustedes pueden copiar y pegar, ¿no? Fíjense que automáticamente la estructura es regular. Y como yo sé que es regular, según las condiciones que me menciona en las irregularidades de la tabla 8, ¿no? Al inicio no pudimos verificar esto porque no corríamos el programa, ¿no? Solamente ha sido mediante las otras consideraciones de irregularidad.
Como ya aquí conocemos fuerzas y rigideces, entonces se puede calcular, ¿no? Existe regularidad de rigidez en cualquiera de las direcciones de análisis de un entrepiso lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral, ¿no? El 70%. Entonces, vemos que aquí existe, cada piso tiene sus propias rigideces. Entonces, el primer piso, la rigidez del primer piso existe siempre y cuando sea menor o igual que el 70% de la rigidez de esto, ¿no? O también puede ser el 80% de la semisuma de los tres pisos superiores. De igualmente en la resistencia, ¿no? Se da lo mismo, el 80% del R1, del R2, perdón, o el 65% de la semisuma de todos, ¿no? Entre 3. Esto lo podemos ver acá justamente, ¿no? 70%, 80%, y aquí está automatizado de una forma más rápida. Entonces vamos viendo en la dirección Y, el sismo estático en la dirección Y, y podemos notar también que empieza en share X, y vamos a copiar y a pegar toda esa información, ¿no? Entonces, evidentemente aquí, como estamos analizando en el piso en la dirección X, vamos a tomar las rigideces en la dirección X, mientras que aquí estamos en la dirección Y, estamos analizando las rigideces en la dirección Y. Por lo tanto, vemos que cumple, ¿no? Está cumpliendo que la rigidez no supera la de arriba, la rigidez superior no es mayor que la rigidez del primer piso. Si existiese mayor rigidez en el piso superior que en el inferior, entonces existiría piso blando. Asimismo, también vamos viendo con respecto a las fuerzas, ¿no? Para ello, consideramos el sismo dinámico en la base y vamos a considerar el máximo, ¿no? Estamos viendo aquí de todos los pisos, 1, 2, 3, 4 de todos los pisos, y vamos a copiar, ¿no? Toda esta información con respecto a la base. Fíjense que esta hoja de cálculo también está adaptada para las mismas unidades de toneladas metros, ¿no? Vemos que es regular, así que no hay ningún problema. Y aquí también vamos a ver para la dirección Y, ¿no? Para la dirección Y máximos, entonces vamos a tomar los mismos valores y podemos notar que evidentemente es regular, ¿no? Regular y irregular. Entonces así se verifica el piso blando. La torsión es mediante también a la distorsión que va a tener esa edificación, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el ratio que menciona no debe ser mayor a 1.3, menciona acá, ¿no? Menciona que existe irregularidad torsional en cualquiera de las direcciones. Ojo, en cualquiera. Si existe uno, entonces hay en la otra. De un extremo del edificio, ¿no? En esta dirección. Dice, calculado incluyendo la excentricidad, evidentemente, ¿no? Tiene que haber excentricidad. Es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio. El desplazamiento relativo promedio, ¿no? Y justamente lo podemos ver acá. Existe siempre y cuando, por ejemplo, esta es la estructura inicial. Si el sismo en la dirección X genera este movimiento, ¿no? Vemos que se van a desplazar los puntos extremos. Ahora, inicialmente va a tener su centro de masa acá, pero después por el sismo acá. Entonces ahí se va a generar una excentricidad, ¿no? Hay un desplazamiento. Ahora existe siempre y cuando sea la distorsión relativa entre, la deriva, el desplazamiento promedio sea mayor a 1.3, ¿no? Como menciona la norma. Y se calcula el desplazamiento promedio mediante el punto inicial, ¿no? Tiene que calcular el punto aquí final más este punto entre 2. Obviamente va a ser el promedio entre estos dos, el cual se va a utilizar acá. Entonces, si yo divido, por ejemplo, la distorsión, el desplazamiento relativo entre el promedio, me va a dar un valor, ¿no? Que este valor es el ratio.
Justamente el cociente de esos dos es el ratio. Y vemos que este ratio, si es mayor a 1.3, entonces hay distorsión. Pero también va a existir siempre y cuando a la distorsión máxima, que es 5 entre 1000, es decir, 0.05 multiplicado por el 50%, existe las distorsiones calculadas, ¿no? Superan a al 50%. En otras palabras, vamos calculando aquí. No voy a borrar, por ejemplo, esto. ¿De dónde sale? Vamos al display. Perdón, show tables, y vamos a calcular cuántos son esas distorsiones, ¿no? Entonces vamos viendo. Aquí es muy importante tener en cuenta que estamos trabajando con los diafragmas, ¿no? Los diafragmas son los que se van a desplazar, entonces por eso que vamos a utilizar aquello. Y aquí vamos viendo con los sismos dinámicos, ¿no? Tanto en X como en Y. Primeramente vamos a ver en el eje X, ¿no? Todos los diafragmas del eje X, todos, tengo hasta el cuarto piso. Entonces aquí vamos a copiar, yo creo que vamos borrando esto. Solamente vamos a borrar, todo esto vamos a borrar en sí, porque debe coincidir. Fíjense que estos valores son los que se han traído de las derivas, ¿no? Entonces vamos a copiar esa información. Acá, ¿no? Tengo todos los diafragmas. Vamos a ver cuánto es el ratio, ¿no? Fíjense que el ratio no supera 1.3. No supera 1.3, ¿no? Fíjense que este es igual a este porque evidentemente es el mismo drift, ¿no? Y aquí ya está multiplicado básicamente, ¿no? Estas son las derivas, evidentemente, ¿no? Vemos que al no cumplirse eso, entonces no va a existir excentricidad. ¿Qué hubiese pasado si aquí hubiese sido 1.3 o 1.5, ¿no? 1.5, por ejemplo. Entonces está superando 1, es más abajo incluso acá 1.5, ¿ah? ¿Qué hubiese pasado si hubiese visto, si existiera eso? También la norma nos menciona. Este criterio solo se aplica, dice, o sea, se aplica si existe esto en edificios con diafragmas rígidos. El edificio es un diafragma rígido y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento admisible, ¿no? El admisible ya hemos dicho que es 0.05 según por norma, el 50% va a ser la mitad, ¿no? También ahí estamos multiplicando la mitad. Vamos a ver si el desplazamiento máximo relativo, es decir, estos van a ser mayores que esto, ¿no? Si por ahí uno de estos, los calculados ya, ¿no? Como las distorsiones por piso, si supera al menos uno en este, entonces existe. Vemos que ninguno supera, ¿no? Todos tienen 0.0000. No, ni uno supera. Entonces, al no superarse, se considera que no hay torsión en X. Ahora, de la misma manera se puede hacer para la distorsión máxima en Y. No, vamos a borrar todo esto. Vamos a ver los diafragmas en Y. Justamente los tenemos por acá. Ya no sería en X, sino aquí vamos a ver los diafragmas en Y. Estamos por acá, ¿no? Y, 2. Y los diafragmas en Y. Y aquí vamos a copiar toda esta información nuevamente para ver cuánto es el ratio, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que no, ni siquiera llega a 1.5. Evidentemente, el mismo criterio, vemos que las distorsiones calculadas no superan el 50%. De esa manera nos aseguramos de que no existe torsión. Ahora, ¿qué pasa con el factor escala? Si nos damos cuenta, vamos a borrar todo esto, ¿no? Vamos a borrar todo esto y vamos a amplificar nosotros nuestra carga con la finalidad de poder obtener
Sí, con la finalidad de poder obtener un factor de escala, ¿no? Este factor de escala lo que me va a hacer es incrementar la fuerza cortante, en este caso dinámica, ¿no? Recordemos que la fuerza cortante dinámica es menor por lo general que la fuerza cortante estática, a tal punto de obtener una cortante de diseño, ¿no? Esa cortante de diseño es conocida como la cortante por el sismo severo. Entonces vamos calculando esa cortante. Tenemos aquí el factor de escala, los mismos parámetros ya obtenidos anteriormente. Tenemos el peso de la edificación. Ahora este peso de la edificación ya considera todo el peso, ya no importa aquí el de la base, ¿no? Anteriormente en el sismo estático solamente consideramos las fuerzas del primer piso. Aquí se está considerando todo, ¿no? Fíjense que la suma es 285.66, ¿no? 285.66, que es la misma que está aquí, ¿no? 265.86 es la suma total de todo el edificio. También conocemos la cortante estática en X, la cortante estática en Y. Y ahora me interesa conocer la cortante dinámica, ¿no? Vamos a ver cuánto es la cortante dinámica para la edificación según nuestro análisis dinámico. Vamos viendo, entonces vamos seleccionando aquí en la estructura. Voy a quitar esto de una vez, ¿no? Vamos viendo las fuerzas por piso, y aquí vamos a calcular, vamos viendo solamente la cortante dinámica, ¿no? Tanto en X como la cortante dinámica en Y. Vamos a analizar en máximos, ¿no? En bottom, y podemos notar nosotros que tenemos este caso, ¿no? Tenemos la cortante en la dirección X y Y. Fíjese que aquí no copio todo porque evidentemente no tengo todas las celdas, ¿no? Solamente necesito el piso, la combinación y nada más. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8, ¿no? Entonces voy a copiarlo desde acá. Tengo la cortante, los sismos máximos, evidentemente. Y aquí vamos a copiar la ubicación, ¿no? Que se encuentra en la base, y de ahí todos los valores. Fíjense, la cortante dinámica máxima es de 85 en X, mientras que en la dirección Y la cortante máxima dinámica es 83, ¿no? Mucho menor a la cortante estática. Entonces estos valores, tanto para X como para Y, me van a servir a mí para amplificar esa cortante dinámica por un factor escala para llegar a la cortante estática, ¿no? Evidentemente esto depende también si es que la estructura es regular e irregular, ¿no? Como lo menciona la norma aquí, justamente en este capítulo de la norma E070. Vemos, perdón, aquí en la norma E030, mal recuerdo. Sí, justamente está por acá. No, cómo determinar nosotros la cortante, ¿no? La cortante de sí, 29.4 está 29.4. A ver. Justamente aquí, ¿no? En la cortante mínima, fuerza cortante mínima. Dice, para cada una de las direcciones consideradas, es decir, en X o en Y, en el análisis, la fuerza cortante, estamos hablando de la fuerza cortante, la fuerza de diseño, la fuerza cortante por el sismo severo, en otras palabras, en el primer entrepiso del edificio no puede ser menor que 80% del valor calculado, según el artículo 25 para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras irregulares, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el artículo el artículo 25? Vamos viendo por acá.
justamente cuando sea calculado, ¿no? La fuerza cortante basal según el sismo estático. O sea, no debe superar eso, pero tampoco debe ser menor a ese valor. Entonces, en otra palabra, lo que nos sugiere la norma es amplificar la fuerza, ¿no? Una vez que nosotros amplificamos la fuerza, podemos modificar ese valor del sismo dinámico, ¿no? A ver, muy bien, aquí nomás vamos viendo para ir ya modificando aquí, ¿no? Vemos que para que alcance eso, se debe multiplicar o bien por un 80%, aquí menciona, ¿no? Un 80% del valor calculado, o ni que fuese menor para del 90% para estructuras regulares. En otras palabras, nos está mencionando que si la estructura es regular, considera un 80%, ¿no? Considera ese un 80%. Pero si la estructura es irregular, considera un 90%. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es obtener, ¿no? Ya tenemos esa equivalencia. Vamos a dividir. Normalmente, si yo quiero amplificar, ¿no? Que esta cortante me llegue a este, yo tengo que multiplicarlo por un factor que me haga llegar a esto, ¿no? Que normalmente va a ser de la diferencia, ¿no? Entre este. Va a ser de 1.3. Pero no solamente la norma me dice que puedo dejarlo así, sino que debo amplificarlo, ¿no? Bueno, se va a reducir en otras palabras. Se va a reducir en otras palabras ese valor, ¿cierto? En este caso, la estructura vemos que ambas direcciones es regular, ¿no? Si fuese irregular, ya cambia el factor escala, ¿cierto? Si fuese irregular aquí, también ya cambiaría. Pero vamos a ver que el factor es el mismo, ¿no? Entonces, aquí es como si estuviésemos reduciendo por este valor, ¿no? Entonces, este valor es el mismo, ¿cierto? Porque la estructura es regular. Entonces, ¿qué hubiese pasado si tuviésemos al revés, no una estructura irregular? En este caso, si este hubiese sido Y, es el mismo, ¿no? Este mismo valor, ya solo que está multiplicado por 90%. Pero en ambas direcciones es regular, entonces lo vamos a dejar así. Entonces, el factor escala que vamos a utilizar va a ser esto, ¿no? Tanto para la dirección X, tanto para la dirección Y. Ahora, ¿cómo lo cambio? Fácil, copio este valor y lo voy a multiplicar a la cortante dinámica. Nos vamos a nuestro programa. Vamos, ya no es necesario quitarle el candado aquí de Phi. Vamos a ver las combinaciones, ¿no? Y a nuestro sismo severo, ya este es nuestro sismo severo, que va a ser el sismo dinámico. En esa dirección lo vamos a multiplicar por ese factor escala. Al multiplicarlo por el factor de escala al sismo dinámico, vamos a obtener nuestro sismo severo. Muy bien, entonces ya está. Y de igual forma voy a hacer para la dirección Y, ¿no? Copio ese valor y voy a modificar y lo voy a multiplicar por ese factor escala. De esta manera ya tengo yo el sismo severo tanto en X como en Y. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo obtener el sismo moderado en la dirección X y en la dirección Y? Y esto es muy fácil, ¿no? Solamente tenemos que reducir los valores del sismo severo en esa dirección, ya sea en X como en Y. Por ejemplo, nosotros hemos calculado el sismo severo, ¿no? Es aquel proporcionado por la norma 030. Hemos estado trabajando con la norma 030 del diseño sismo resistente empleando un coeficiente de reducción de la solicitación sísmica R, ¿no? Sabemos que albañilería es R. Entonces, en otra palabra, el sismo moderado es aquel que proporciona las fuerzas de inercia equivalentes a la mitad. Es decir, ¿la mitad de qué? De los valores producidos por el sismo severo, es decir, de este sismo severo. En otras palabras, en cristiano, vemos que el sismo moderado en X va a ser la mitad del sismo severo en la dirección X, ¿no? Esto se mantiene igual
y se mantiene igual. De esta forma entonces ya tenemos el sismo amplificado, la cortante, perdón, amplificada tanto en la dirección X como en la dirección Y. Entonces, ¿cómo yo compruebo de que esto es verdad, no? Finalmente, fíjense que aquí la cortante de diseño, en otras palabras, va a ser esto, ¿no? Mi cortante dinámica multiplicada por el factor escala en X. Y en la cortante de diseño en Y va a ser mi cortante dinámica multiplicado por el factor escala. Ahora yo lo quiero comprobar con respecto a mis datos, ¿no? O sea, para comprobarlo vamos a Show Tables. De igual forma, ¿no? Vamos a ver Story Forces. Y aquí ya voy a seleccionar la combinación del sismo severo, ¿no? Porque yo quiero conocer cuánto es el sismo severo tanto en X como el sismo severo tanto en Y. Me interesa saber los valores máximos y también la ubicación en la base. De esta forma entonces yo voy a copiar, por ejemplo, todos estos valores. Primero vamos copiando esto, ¿no? Vamos copiando esta información. Yo sé que aquí tengo un máximo severo en X y el sismo severo en Y. Voy a copiar esta información. Desde la ubicación que es bottom, ¿no? Entonces copio. Y aquí nosotros podemos corroborar que efectivamente, fíjense, que el valor es de 89.98 en X. Mientras que aquí también sale, ¿no? 99.88. Con eso yo me aseguro que está correcto. Entonces, en la dirección Y también va a ser el mismo valor, porque la estructura es regular. Es de 89.98, 89.98, ¿no? Entonces, esta cortante de diseño es la que va en los planos, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Conociendo estos datos y ya teniendo en cuenta cuánto es el sismo severo y el sismo moderado, podemos utilizar, podemos concluir, ¿no? el modelado en el programa ETAX. Posteriormente a ello ya podemos nosotros extraer esa información para utilizar nuestra hoja de cálculo, que es una hoja, un software, ¿no? que automatiza el diseño para estas estructuras de albañilería confinada, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo, vamos a abrir rápidamente estos valores. Ya está, aquí ya lo tengo abierto. Pues no, recordemos que ahora lo utilizamos para calcular el espectro. También yo tengo aquí la densidad mínima de muros, ¿no? Esto ya se ha explicado anteriormente, pero lo que me interesa ahorita es ver cómo se puede extraer estos datos. Fíjense que aquí tengo la combinación de diseño P, que es lo que ya también vimos, ¿no? Que es el 100%, la carga muerta, la carga viva, la combinación de diseño PG, incluyendo el 25% de la sobrecarga, y la combinación de diseño de sismo tanto en X como en Y. Entonces, ¿cómo copiar esa información de nuestro proyecto? Fácil. Ya tenemos todos los datos. Vamos a Display. Justamente ya tenemos abierto la tabla de las fuerzas. Pero esas fuerzas me interesa conocerlos en los muros. Por eso era muy importante asignarle los labels, las etiquetas a esos muros, ¿no? Vemos que efectivamente podemos abrir, por ejemplo, esto. Pero vamos a verlos en los elementos, ¿no? Lo que nos interesa conocer son los elementos walls, los muros, los muros, las fuerzas en los piers. Y esta tabla es lo que nos va a interesar a nosotros, ¿no? Precisamente vamos a ver cuánto es el P, ¿no? La combinación de diseño P que vamos, ¿no? Revisamos. Y vamos a copiar toda esta información, ¿no?
Muchos dicen, pero ¿qué tiene que ver esto? Fácil, ¿no? Necesitamos extraer esta información, esta data. Esto ya lo vamos cerrando. Vamos a guardar, ¿no? Y aquí vamos a pegar la combinación de diseño P. Fíjense que es el 100% de la carga muerta más el 100% de la carga viva, ¿no? También la ubicación. Y esta información es la que vamos a copiar, ¿no? Vamos a pegar acá. Vemos que coincide, ¿no? También tenemos por acá lo que es la combinación de diseño PG. De igual forma, nosotros podemos aquí filtrar, ¿no? El PG, ya lo tenemos calculado. Es esto. Y también vamos copiando de una sola vez lo que son la localización, ¿no? Entonces vamos viendo, copiando y pegando esto de acá. Ahora, una vez verificamos que coincida, muy bien, todos estos coinciden, todos deben terminar en la misma fila, así que ese es un punto en el cual debemos tener en cuenta. Y vamos a ver la combinación de diseño mediante el sismo moderado, ¿no? Ya hemos visto nosotros el sismo moderado, que es la mitad del sismo severo. Ya lo tenemos aquí. Ya tenemos también todos los muros. Por eso era muy importante llegar hasta lo último, ¿no? Para extraer esta información en la dirección X. Ahora, aquí es muy importante tener en cuenta porque tags ya antes venía aquí para seleccionar lo máximo, ¿no? Aquí ya lo trae por separado. Entonces aquí vamos viendo, vamos a poner los máximos y de ahí lo demás queda tal cual, ¿no? Vamos a copiar esta información y mientras copia y pega vamos a pegar esta información del sismo moderado en la dirección X. Muy bien, vamos a copiar y pegar esta información aquí. En sí esta es la información que se debe extraer y ya después es más fácil, ¿no? Vemos que coincide. Y vamos a pegar por último el sismo moderado en la dirección Y, ¿no? Ya hemos hecho todo lo de la dirección X. Ahora vamos a ver en la dirección Y. Vamos a copiar la misma información, todo el mismo información. Y vamos a copiar también aquí. Aquí ya es necesario hacer el max porque ya obviamente está filtrado, ¿no? Siempre deben verificar que coincidan las celdas, ¿no? Para ello yo siempre me ubico en la parte inferior y veo que coincide todo, ¿no? Coincide, entonces no hay ningún problema. Si ya coincidió, entonces puede avanzar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si que ustedes hubiesen tenido otros nombres acá? Ya la hoja de cálculo también trae una opción para cambiar, ¿no? Cambiar el nombre. Si por ejemplo aquí decía muro en la dirección X, así tal cual lo menciono, ustedes saben que ese muro es el 1, por ejemplo, van a poner 1, ¿no? Porque aquí vamos a poner solamente los números, dice asignación de numeración a muros según su dirección. Si por ejemplo, tenía como nombre muro Y-1, por ejemplo, muro en la dirección Y, o algunos ponen muro YY-1, ¿no? Yo sé que este es el primer muro en la dirección Y, entonces voy a poner 1 porque es el primer muro en la dirección Y. Y veo que aquí ya se está cambiando automáticamente, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque después hay una hoja convertido que justamente se encuentra aquí, ¿no? Una hoja convertido, el cual lo que hace es transformar la nomenclatura de esos datos según los parámetros que estás poniendo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que estos son los datos que nosotros hemos extraído de tags, ya está ordenado y vemos que está cambiando, ¿no? 1x, a los Y los marca, incluso aquí no aparece nada porque todavía no hemos asignado las condiciones para este nombre de los muros, ¿no? Por ejemplo, aquí es 2y
yo voy a poner aquí 2 porque está en la dirección Y. Aquí es 2 porque está en la dirección 2x, ¿no? Y aquí 3x. Y creo que continúa los x hasta acá. Luego aquí sigue 3y, aquí 4y. Obviamente me va a salir lo mismo porque yo he puesto la nomenclatura como está programada esta hoja de cálculo, ¿no? En el caso de que tengan otro nombre, ya hay que hacer esto para que se transforme a esto. Solamente termine en X o termine en Y, ¿no? Aquí tengo todos los Y. Evidentemente es todos los Y. Aquí hay 1, 2, del 3 al 9 está bien. Aquí hay 1X y aquí hay hasta el 7X. Todo correcto, ¿no? Entonces en la hoja convertido automáticamente ya se cambió la nomenclatura de los payers. Y esto me sirve evidentemente para el siguiente dato, ¿no? Una vez que yo extraje toda esta información de tags, me voy a la hoja de resumen. Solamente con un botón de diseño llamado resumir, le doy un solo clic y me calcula automáticamente, me ordena toda la información que yo voy a necesitar para la base de datos y empezar con el diseño, ¿no? Ahí la hoja que continúa se llama datos de diseño. De igual forma, ustedes pueden procesar toda esa información con un botón. Fíjense, vamos a borrar todo esto. Aquí vamos a seleccionar, ¿no? Y podemos ver toda la información que necesitamos ya para el diseño, ¿no? De todos los pisos. Conocemos de todos los pisos lo que son las cargas mediante la carga de servicio P, las cargas de servicio PG, las cortantes en el sismo moderado X, las cortantes y el momento del sismo moderado en Y, ¿no? Estos son sismos moderados en X, sismos moderados en Y. Ahora también si necesito ver la información de todo esto, por ejemplo, yo puedo filtrar, ¿no? Yo necesito ver solamente el primer piso. Entonces la hoja de cálculo ya está programada también para ver en el piso que deseas ver las cargas y todos los datos del análisis lineal y elástico, ¿no? Que también tiene las cargas verticales. No, cargas verticales, vemos que por ejemplo aquí tiene para el piso número 1, puedes filtrar la información. También necesito la unidad de albañilería que voy a usar. De repente aquí tengo un piso de 2.55, de una afluencia de 4200. Todo esto que estoy mencionando ya se ha explicado en un video anterior, solamente estamos viendo así de manera rápida cómo es que podría funcionar, ¿no? Cómo podría usarse esta hoja de cálculo, ¿no? De repente la hoja tiene 12.35 creo, ¿no? Un espesor de 13 centímetros y aquí creo que es 1.65, ¿no? Aquí también vemos que automáticamente cumple, ¿no? Cumple las condiciones de todos los muros. Vemos que cumple la condición bajo el diseño de carga vertical. Si yo quiero el diseño por fisuración, de igual forma, ¿no? Filtro el primer piso, me está dando que el piso no está fisurado. El diseño por resistencia también, ¿no? Del primer piso. Vemos que también, ¿no? Resiste mediante el sismo severo, pero que me recomienda la norma que debo agregarle un refuerzo horizontal, ¿no? Número de piso hemos dicho que es 4, ¿no? Hemos dicho que es 4 el número de pisos. Y que podemos ponerle, por ejemplo, el refuerzo horizontal de varillas de 1/4 cada 20 centímetros, ¿no? Cada 20 centímetros. A ver, creo que cada 20 centímetros. Muy bien, entonces ahí podemos ver, ¿no? Que cumple la condición. También nos da que, por ejemplo, la suma, ¿no? En X. Yo tengo aquí un valor de 78 toneladas, ¿cierto? Solamente en X. Mientras que en la dirección Y tengo una fuerza cortante de 9.62. ¿Qué hubiese pasado si es que yo acá agrego otro valor? Por ejemplo, también le agrego 1.65 y aquí un 13, ¿no? Vemos que automáticamente aquí también corre el programa. Aquí también, y vemos que se está sumando, ¿no? Las resistencias al corte y al agrietamiento diagonal. En Y sería la suma de estos dos, que corresponde a 17
97, ¿no? Justamente aquí en la parte inferior podemos ver que es 17.90, mientras que aquí también automáticamente se está sumando, ¿no? 17.97. También vemos que solamente como hay un muro en X, solamente está sumando el valor de 1 en X. 78.87. Esto se hace con la finalidad de poder nosotros obtener, cumplir, ¿no? Hemos dicho que la cortante, si mal recuerdo, en la dirección X y en la dirección Y, no, creo que salió un valor de 89, si mal recuerdo, 89, ¿sí? 89, y debo comparar, ¿no? Este valor tiene que ser mayor a la cortante de acá. Evidentemente falta la sumar también todos los muros en la dirección X y en la dirección Y. Por mientras vamos a dejarlo ahí. Luego también calcular las dimensiones de las columnas, tanto del primer piso. También aquí hay una opción para calcular el acero mediante esa dimensión de la columna, ¿no? Del primer piso. También podemos calcular lo que son las vigas soleras de este piso, ¿no? Recordemos que todo está ahí configurado. Solamente en los valores en blanco es donde vamos a poner nosotros los datos, ¿no? Estos son factores que menciona la norma. De repente tengo soleras de 15 por 20. De igual forma puedo extraer esta información, ¿no? Y donde lleve, por ejemplo, 4 varillas, todas las varillas de, por ejemplo, de 6 milímetros. No, aquí completo con la información. Es necesario completar la información para verificar si está bien o no. Entonces me dice que debo aumentarle el fierro, ¿no? Que es, por ejemplo, de media. Obviamente aquí voy a agregar una varilla de 6 milímetros. Ahora también, si yo deseo para las columnas, ¿no? Las dimensiones de las columnas, también puedo hacer lo mismo. Y aquí no me salen datos porque obviamente en lo que es de blanco necesito poner los datos de las columnas, ¿cierto? Como por ejemplo es si es una columna extrema, si es una columna interior, por ejemplo. No, normalmente esto depende bastante de la configuración de su diseño, ¿no? Vemos que aquí tiene, por ejemplo, 5, aquí 2, aquí 2. Vemos que la longitud, por ejemplo, aquí es la misma. No, aquí la longitud vamos a asumir que 2.35, que no hay un PT. Ya en el otro video se explica, ¿no? De dónde sale todos estos valores. Solamente estamos viendo de una forma muy práctica cómo es que se pueden obtener nosotros estos datos mediante botones de diseño, y todo esto está muy automatizado, ¿no? Y conforme a la normativa que se presenta. Por ejemplo, aquí me salen columnas de 30. ¿No? Columnas de 30, otra columna de 30, aquí también otra columna de 30, ¿no? Un de real, ya la sección me salió de 13 por 30, y aquí puedo seguir poniendo los datos, ¿no? También, por ejemplo, puedo hacer el arreglo del acero en las columnas. Por ejemplo, aquí tengo para 4 varillas, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar varillas de media longitudinalmente en todo el acero. Aquí vamos a poner 0 solamente para completar los datos. Muy bien, entonces aquí también lo posible es estribo. Vamos a imaginar que se va a poner estribos de 8 milímetros o estribos de 3 octavos. No, de 8 milímetros está bien, pero ya vamos a dejarlo ahí. No, las ramas paralelas, ¿no? Del estribo, que hace referencia básicamente a esto, ¿no? En este caso son 1, 2, se ponen esos dos. Y finalmente ya tenemos lo que son el refuerzo, ¿no? El estribo. También vemos que el estribo el programa lo asume inmediatamente. Ahora con la misma sección de la columna en una zona de confinamiento de 45, ¿no? Dando así el primero a 5, 8 estribos cada 5 y el resto 25. Ahora, ¿qué pasa? También algo muy interesante que tiene esta hoja es que al último tiene una hoja donde
se puede presentar una memoria de cálculo de ese muro, ¿no? De un muro independiente, como por ejemplo, yo quiero presentar el muro 1X de del primer piso, ¿no? El muro 1X del primer piso. Acá está el muro 1X y veo que se ha completado toda la información, ¿no? También aquí puedo presionar control P, por ejemplo, y puedo imprimir todo esto, ¿no? Por ejemplo, lo voy a guardar ahí. Lo he guardado en el escritorio. Y vamos a abrir este PDF, ¿no? Vemos que acá está la memoria de cálculo para este muro 1X, ¿no? Me dice que la ubicación se encuentra en el primer piso, la dirección es X y aquí están todos los datos que ya se han asignado anteriormente. También se tiene las cargas y combinaciones de diseño tanto para el sismo moderado en X, para el sismo moderado en Y. También vemos el diseño por carga de gravedad que está cumpliendo, ¿no? Ahí están las condiciones según la norma. Diseño por fisuración también, las condiciones, vemos que cumple. Asimismo se está haciendo el diseño por resistencia al agrietamiento diagonal, ¿no? Vemos que está resistiendo bajo estas condiciones. Se ha hecho una verificación si es necesario que lleve o no refuerzo, ¿no? Con sus mechas, como se menciona acá. Y vamos a ver qué necesita, ¿no? Colocar refuerzo porque se cumple esta condición, ¿no? Sobre todo esta condición es la que se está cumpliendo para que lleve refuerzo. Bueno, y también porque lleva 4 pisos, ¿no? Menciona que si es de mayores a 3 pisos lleva el refuerzo. Finalmente se ha hecho un diseño por las columnas de confinamiento, ¿no? Mediante las fórmulas vemos que la columna es extrema. Estos valores aparecen en blanco, pero no es necesario, ya lo vamos a ver por qué, ¿no? No influye directamente. Directamente en el sentido de que va a alterar, ¿no? No lo hemos tomado en cuenta, por eso sale en blanco. Ahora también se han calculado estos esfuerzos internos de la tabla número 11 para calcular las dimensiones de la columna de confinamiento, ¿no? Vemos que se ha calculado la compresión, la tracción, la compresión, el momento, la fuerza, el PC. Ya todo esto se explica más a detalle en otro video, solamente estamos que lo vemos rápidamente. También, ¿no? Se ha hecho un diseño por compresión para calcular la dimensión de la columna, donde tengo la N ahí, el área del núcleo de la columna. Igualmente un diseño por corte y fricción. Fíjense que esta hoja de cálculo está más detallada, dando finalmente la sección de la columna y sus dimensiones, ¿no? Y sus comprobaciones de que está bien el diseño. Por ejemplo, dice la sección es correcta, ¿no? Vemos que está cumpliendo las condiciones establecidas por la norma. Una vez que tenemos la dimensión de la columna, hay que ponerle el fierro en esa columna, ¿no? También se ha hecho un diseño y fíjense que también, ¿no? Nos está dando finalmente que el acero que va a llevar son 4 varillas de media, ¿no? Justamente las que están en la parte extrema, ¿no? Aquí vemos que no aparece nada porque obviamente solamente lleva 1, 2, ¿no? Y aquí también, ¿no? 3, 4 varillas. Eso se puede corregir también para que se modifique, salga conforme al dibujo que uno quiere. Y finalmente sabemos el acero longitudinal de la columna, hay que poner estribos, ¿no? Para el estribo también se hace un análisis aquí más detallado, dando finalmente esa configuración, ¿no? Fíjense qué bien está estructurada esta hoja de cálculo automatizada que ya te da también los estribos, ¿no? El primero 5, 8, 5 y el resto 25, que justamente está aquí en la zona de confinamiento SS, ¿no? Muy bien, y hay una sección, mira, un resumen que te dice que la columna es de 13 por 30, el acero longitudinal y el estribo que va a llevar. Fíjense que es una hoja muy poderosa, muy bien organizada, muy bien detallada, que solamente basta tener algunos puntos en cuenta y tu diseño es automático. Evidentemente este es para el diseño de un solo muro, pero se presenta de tal forma que es bien entendible, ¿no? También el diseño de la viga solera,
mediante las condiciones establecidas por la norma, estableciendo así que va a llevar esta viga solera, por ejemplo, un arreglo, ¿no? Va a llevar a través de toda su longitud 4 varillas de media, cuyos estribos van a ser los mínimos, ¿no? De 6 milímetros, el primero 5, 4, 10 y el resto 25, así como se menciona en este dibujo. Entonces, de esta forma se concluye, ¿no? Finalmente acá hay un resumen, nos está mencionando que este muro tiene 4 paños, ¿no? Vemos que tiene 1, 2, 3, 4 paños, justamente 4 paños, que la longitud de este muro es de 12.35 y que tiene una carga PG que justamente es de 60.21 y que se ha obtenido por consecuencia una viga solera allí, ¿no? De 15 por 20, que va a tener 4 fierros de media más uno de 6 milímetros. Además va a llevar estribos de 6 milímetros, el primero 5, 4 a 10 y el resto a 25, ¿no? También se está analizando para las columnas extremas. Fíjense que en el dibujo el C1 y el C3 son las columnas extremas. Nosotros lo hemos hecho, ¿no? Mediante hemos obtenido la dimensión de 13 por 30 y que va a llevar 4 fierros de media y el estribo 1 a 5, 8 a 5 y el resto a 25. Entonces, de esta forma se puede presentar su memoria de cálculo, ¿no? Y recordar además que si lleva refuerzo este muro, te indica acá colocar el refuerzo horizontal cada 2 hiladas. Entonces es una hoja de cálculo, un software bien detallado, el cual te va a ayudar a optimizar bastante tu tiempo para tus presentaciones, tanto de memoria de cálculo como en trabajos propios, en la cual tiene base en la norma E070. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Esa es una de las grandes bondades que tiene este software de albañilería y de esta manera estamos concluyendo el modelado de este proyecto de albañilería confinada en ETACS en la versión 2022.